Bueno, relacionado un poco a lo que venimos hablando estos días, de procesos políticos, de cómo votamos, a quién votamos, de las nuevas generaciones también, que por ahí tienen preponderancia a movimientos que uno o le cuesta entender o busca alguna respuesta, tenemos la oportunidad y la buena oportunidad de hablar con Martín Trombetta, economista, investigador del CONICET y profesor universitario, que hace un tiempo, en un hilo de Twitter, una publicación, planteó algo que es muy interesante. Dice que este año van a votar pibes nacidos en 2007, una generación que ha vivido procesos económicos que los han defraudado constantemente, como un punto de partida para por ahí comprender por qué la tendencia a bancar o apoyar a ciertos movimientos que uno, si lo ve en perspectiva, algunas cosas que proponen ya han salido mal, pero nos va a estar comentando por qué lo ve así. Martín, Guille Bota y el equipo de REC te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Guillermo, buen día para vos y para toda la audiencia. Bueno, intenté hacer ahí un breve resumen, una introducción para el análisis que hiciste vos, pero comentanos mejor cómo es esto de que, bueno, qué pasó a partir del 2007, que es el año donde nacieron pibes que este año van a votar para presidente. Claro, es decir, mi preocupación se basa en pensar las nuevas generaciones, los pibes más jóvenes que están votando por primera o por segunda vez, hicieron un recorrido personal, familiar, colectivo, subjetivo, que ya creo que es bastante distinto del que hicimos los que somos un poco más grandes, que quizás vivimos épocas económicamente más complicadas y algunas más de bonanza. La generación más joven solo conoció una época muy difícil. Argentina está hace una década económicamente estancada. El 2011 fue el último pico del ciclo económico argentino. Tenemos un problema de inflación alta que es prácticamente único en el mundo. Son muy pocos los países del mundo que tienen problemas de inflación alta, y acá los tenemos hace ya 15 años. La economía prácticamente no genera empleo de calidad desde el año 2011, y lo que hemos conocido es una sucesión de proyectos económicos que todos de una u otra manera han fracasado. Se podrán ponderar logros específicos o virtudes particulares o defectos particulares de alguno u otro, pero que en líneas generales todos terminaron sin crecimiento, con inflación, con una tasa de pobreza que nunca pudo volver a los niveles previos a la década del 90, etcétera. Entonces, en ese contexto me pregunto, ¿cómo van a pensar su voto y su vinculación con la política pibes que solo conocieron esa realidad, ¿no? Y lo enmarco esto en el problema que yo entiendo que es más bien regional o hasta podríamos decir occidental, pero hablemos de América Latina. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? El bolsonarismo en Brasil, una situación de caos institucional y político en Perú que ya tiene 5 años prácticamente. La situación que se vivía en Chile a partir del 2019 con un conflicto político muy grande que pareció resolverse con la elección de Boric, pero ahora con el fracaso en la nueva constitución parece de nuevo amenazada, y Boric le ganó con muy poca diferencia a un candidato de ultraderecha. El problema de Trump en Estados Unidos, el problema de los partidos de ultraderecha sacando elecciones de 15, 20, 25 puntos en buena parte de Europa. Es en ese contexto que se viene esta elección, ¿no? ¿Y encontrás alguna respuesta, algún indicio de por qué los partidos tradicionales, o que se pueden decir que tienen la solución o han venido gobernando hace mucho tiempo, perdieron representación sobre esta generación, más allá de por ahí los descontentos de inflación y demás? Uno dice, bueno, pero algunas cosas son la lógica y después en las tendencias electorales o en la intención de voto no siguen ese ritmo. Yo creo que el fenómeno que vemos hoy está traccionado netamente por la cuestión económica. Cuando la economía acompaña, no es demasiado difícil generar un relato y una ética que acompañe eso. El propio Macri la tuvo durante los 7 trimestres en los que la economía lo acompañó. Un proceso muy breve, pero Macri tuvo su épica y llegó a las elecciones de 2017 con su épica y le fue muy bien, y le ganó Cristina Kirchner en provincia de Buenos Aires con un candidato quizás no ideal, como era Esteban Bullrich. Es decir,
Cuando los números acompañan el discurso y la motivación desde lo político, de alguna manera aparece. Obviamente habrá cuerpos políticos más hábiles que otros, pero cuando la economía acompaña, todo eso se resuelve de alguna manera. El gran problema es cómo construir un discurso que interpele y que ofrezca un proyecto de futuro en un contexto en el cual lo que conocemos es cada vez más malaria. Y hablando justamente de esto, de economía, de proyectos y procesos, estuve leyendo un trabajo que hiciste vos, Crecimiento Económico, Empleo Formal y Estructura Productiva, que analiza desde el año 2007 cómo fue evolucionando la actividad económica y en paralelo el empleo. ¿Nos podés hacer un breve resumen? Porque bueno, uno lee lo que estudian ustedes y a veces es un poco complicado de seguir el hilo. Un poco técnico, pero bueno, estaría bueno que lo digas en tus palabras. Sí, bueno, efectivamente ese trabajo formaba parte de mi rol anterior como investigador en el Centro de Estudios de la Producción, donde trabajé hasta diciembre del año pasado, y es un trabajo se publicó en una revista académica, más o menos por estas mismas fechas, y es un trabajo que marca mucho o da sentido a esta discusión, porque justamente lo que mostramos ahí es que, como te comentaba, el último momento en que la economía argentina generó empleo de calidad, es decir, estamos hablando de empleo registrado en la seguridad social, que incluye todos los beneficios y derechos laborales habituales, posibilidad de sindicalización, cumplimiento con un salario mínimo, vacaciones pagas, aguinaldo, cobertura de riesgos de trabajo, todo lo que la ley estipula que un empleo tiene que tener. No estamos hablando de ningún deseo, digamos, ¿no? Sino simplemente lo que la regulación estipula. El último pico de eso coincide con el último pico de la economía, es decir, el año 2011. Ya a partir de 2012, lo que se ha avanzado en creación de empleos formales, tirando a nulo. Capaz en los años mejores se crea un poquito, en los peores se destruye un poquito, pero la cantidad de puestos formales es prácticamente la misma que era a comienzos de 2012. Estamos hablando de 10 millones de puestos de trabajo formales, de los cuales grosso modo 2/3 son privados y 1/3 públicos. Estamos redondeando un poco los números para tener una idea de magnitud. El problema es que, como nos muestra el censo que se acaba de hacer, la población aumentó en este periodo. Es decir, que la proporción de personas, el porcentaje de personas que accede a un empleo con esas características bajó. Y en cambio, ¿qué es lo que pasó? Que se creó empleo de mala calidad. Particularmente esto fue así en 2016, 2017 y 2018, se generó muchísimo empleo independiente. El empleo independiente no es que tenga algo intrínsecamente malo, para nada. De hecho, si una persona quiere tener un emprendimiento propio, etcétera, eso es algo recontravalorable y puede ser un motor de la economía más interesante. El problema es que estamos hablando de una categoría de empleo no protegida por la estructura de derechos laborales, y que en general, excluyendo a una franja profesional que es minoritaria, en general los empleos por cuenta propia tienen que ver con feriantes, changarines, vendedores varios o proveedores de servicios profesionales, y en el caso de las mujeres, trabajadoras de casas particulares, es decir, empleadas domésticas. Todos estos puestos de trabajo tienen en general salarios muy bajos y mucha inestabilidad, con lo cual es preocupante que el único empleo que estamos generando en Argentina sea este tipo de empleo. Y volvamos al inicio de la cuestión. Estos jóvenes que hoy tienen 17, 18 años y salen al mercado laboral, solamente encuentran empleos de esas características. ¿Qué van a pensar? Hola. Es una pregunta. ¿A quién van a votar? Si durante 10 años en los que gobernó el peronismo, el macrismo o distintas variantes del peronismo, si se quiere, estos jóvenes solo pudieron acceder a empleos de estas características, o ellos se encuentran hoy que lo que han podido dejar todos estos procesos políticos han sido solo un mercado de trabajo poblado por empleos de este tipo. ¿Y no es razonable entonces que quieran buscar alternativas por fuera de eso? En un sentido amplio digo sí. El problema es que la alt-right o ultraderecha o las nuevas derechas, como las queramos llamar, se les da varios nombres en el mundo, ofrecen una promesa de prosperidad económica atravesada por un enorme nivel de violencia política, de derrota de conquistas sociales,
un discurso generalmente machista, xenofóbico, violento en general. Entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Martín, te estaba escuchando atentamente, porque de verdad lo que estás planteando es una fotografía impecable de la realidad, digamos. Hay un sector de la población claramente segmentado por edad que dice, bueno, yo no conozco otra cosa que esto y lo que estoy buscando es condiciones, da la impresión de que a veces la política pierde de vista también las ambiciones individuales y que, digamos, hay como un discurso general sin percibir que los procesos individuales, digamos, por el advenimiento de la profundización de la tecnología, por las nuevas, o por la inexistencia de utopías colectivas, etcétera, ha generado, digamos, una cultura nueva, mucho más individualista, mucho menos asociada a lo colectivo. Ahora, es cierto que al mismo tiempo la política tradicional, y en esto no quiero comprometerte con opiniones, pero digo, la política tradicional ha regalado algunas materias abrazándose a dogmas que responden a otras realidades. ¿Y qué te quiero plantear concretamente? Digo, ¿es posible que nadie desde la política tradicional esté abordando el tema de la política de empleo, de las reformas? Nosotros ¿puede ser que la política tradicional siga defendiendo una estructura laboral fundada en los años 40 del siglo pasado? Y digamos, y que no se adapte. A ver. Coincido plenamente y particularmente lo que mencionaba en el libro de Twitter es que veo con preocupación cómo estructuras tradicionales de espacios progresistas o de izquierda hacen muchas veces un discurso muy condenatorio de las aspiraciones materiales que todo el mundo tiene, pero en particular de los jóvenes. Es decir, que los jóvenes hoy quieren tener tecnología moderna, la posibilidad de viajar. Al parecer, a lo que surgió ahí en redes sociales es que los foros de gamers, los foros de videojuegos, se han poblado de un discurso muy de nuevas derechas. ¿Y por qué? Porque están a las puteadas, porque por el cepo no pueden comprar videojuegos. ¡Claro! Y condenar eso, ver con un ojo de juicio moral al adolescente que tiene ganas de jugar videojuegos, me parece terrible, desde una perspectiva de izquierda, o soy incluso más amplio, desde una perspectiva de quien quiere la felicidad del pueblo en líneas generales. ¿Cómo vamos a putear que un adolescente quiera jugar videojuegos o que le parezca mal una política económica que a él lo deja sin videojuegos? Sí. ¿Cómo vamos a cuestionar que las personas quieran conocer otros países fuera del suyo, que quieran viajar con vuelos low cost, que quieran tener celulares modernos? Me parece muy errado, dramáticamente errado, desde una mirada progresista, condenar todo eso. Por otra parte, aparece un discurso político, siempre hablando de la política tradicional, ¿no? Como mencionabas vos. Por otra parte, encuentro un discurso que uno puede identificar más con el del liberalismo económico, que sí alaba o sí pone en un pedestal todas estas cuestiones, pero a cambio de eso plantea que la forma de resolver esto es echando empleados públicos. Sí, la ley de la selva. La ley de la selva. La ley de la selva, sálvese quien pueda. Y yo lo veo también con mucha preocupación porque, por un lado, hay una gran estafa y se le está prometiendo a las personas una suerte de paraíso del consumo que no va a ser para todos. Y eso en ese sentido es un gran problema. Pero además también hay una cuestión, y es, si uno mira la realidad predominante en el mundo emergente hoy, la seguridad social y la protección estatal son dos factores muy importantes. Durante la pandemia esto quedó bastante claro. Argentina gastó 7 puntos del PBI en políticas de protección social por una serie de problemas que eso generó, que me parece muy válido y muy necesario discutirlos, pero la mayoría de los países que uno puede comparar con Argentina por tamaño y por relevancia económica, gastaron eso o más. Es decir, el rol del Estado en pandemia fue fundamental. Y se pueden buscar ejemplos: Brasil, España, Chile, México. No es que hay que irse a una isla perdida de la Polinesia. Entonces, despreciar todo eso o barrer eso bajo la alfombra. No, pero a mí por eso lo que me parece increíble es que la política tradicional, algunos sectores creo que lo están empezando a hacer, es cómo no empiezan a mutar su discurso y a no sostenerlo sobre
cuestiones dogmáticas. Digo, muchas veces terminamos discutiendo sobre libros escritos en el siglo pasado. Digo, estamos ya en una cuarta parte del siglo XXI. No han aparecido, en el mundo no han aparecido soluciones para las complejidades de la época. Pero digo, yo miraba, hace un rato, no quiero involucrarte en ninguna opinión, pero digo, recién miraba un video que habían sacado desde el cristianismo, hablando de digamos, del clamor y la falta. Digo, le están hablando a otra generación. No le están hablando a los pibes de 20, 30, que están mirando otra cosa, que están, no saben lo que es la proscripción, no lo entienden, y están pensando en sus problemas, no en los problemas de un dirigente político. Y a mí me parece que lo mismo con el cristianismo pasa con otros sectores de la política. Creo que siguen teniendo una mirada tan endógena y tan poco comprensiva del proceso que tiene una parte importante, sobre todo la parte, digamos, más juvenil, ¿no? De verdad es como que ignoran el proceso, lo ignoran, están de espaldas a ese proceso. Coincido, y también agrego ahí otra idea que no estaba en este hilo, pero podría haberlo estado. ¿Recordás cuando hace un año y monedas estábamos todavía en pleno auge del fenómeno de las criptomonedas? Uh-huh. Y esto habilitó, o al menos proveyó un escenario para que aparecieran todo un conjunto de estafas, sí, ¿no? De estafas piramidales, de esquemas de defraudación y de engaño, donde un montón de personas con inocencia pusieron un montón de plata de sus ahorros y fueron eventualmente estafadas. Y otras personas que invirtieron en criptomonedas, que no eran estafas, pero que eran activos financieramente muy complicados y muy volátiles, y perdieron también muchísimo dinero. Y muchas veces lo que uno encontraba, desde las usinas progresistas, era ver eso con sorna, ¿no? Como un clima de gastada, mirá, te crees que sos revivo y te quedaste sin un mango. A mí me parece terrible reírse de un trabajador que perdió sus ahorros. Eso me parece terrible siempre, independientemente de si el trabajador coincide conmigo en las visiones políticas. Eso como cuestión. Pero además hay un problema más de fondo, que es, en Argentina, los graves problemas macroeconómicos han llevado a que no haya alternativas de ahorro que permitan, por lo menos, protegerse contra la inflación. Son muy limitadas las que hay. Los plazos fijos pagan más o menos lo mismo que la inflación, con lo cual, en el mejor de los casos, uno logra empatar a la inflación. Y ya todas las demás alternativas de ahorro o están severamente reguladas o severamente taxadas con impuestos a menudo muy mal diseñados, como el impuesto a la renta financiera, un impuesto que puede no estar mal en concepto, pero fue tan mala la implementación que solo hizo daño, no recauda nada y solo hace daño. Entonces, en ese contexto, ¿realmente vamos a reírnos de aquella persona que recurrió a las criptomonedas? Y la otra es, ¿qué alternativa? Claro, la alternativa, digo, porque vos, a un pibe de 18, 19, 20 años que sale de la vida educativa secundaria y que elige no estudiar, no tiene crédito, no tiene posibilidad de proyectar nada, digamos, no tiene un asidero, no hay asidero. Entonces digo, la verdad es que reírse de los que están buscando asidero es o en todo caso, alardear sobre el fracaso del otro, es burlarse pero no ofrecer nada a cambio. Exactamente, y de nuevo, y creo que ahí es donde alimentamos el fuego de discursos incendiarios. Totalmente, como el de Javier Milei y compañía, que justamente construyen sobre esa frustración. Hay muy buenas investigaciones hechas sobre el fenómeno de las nuevas derechas en Estados Unidos, en Europa. Hay un libro que ha sido muy popular en los últimos años de Pablo Stefanoni, un sociólogo argentino, un libro muy bueno, y muestran justamente que esas frustraciones sociales de alguna manera son el combustible de estas expresiones políticas. Entonces la política debería tener la capacidad de recoger esas frustraciones, dialogar con ellas, proponer soluciones, e incluso cuando estas frustraciones vienen acompañadas de algunos discursos, digamos, problemáticos, intentar saltar por sobre eso. Siento que muchas veces lo que está pasando hoy, un poco tal vez atravesado por un funcionariado que está muy identificado con las políticas identitarias, que son muy importantes y muy necesarias por muchos motivos, pero que a veces el funcionariado no es capaz de ver más allá de eso, es que a un punto se considera que aquella persona que viene ya desde el vamos con una ideología, supongamos, machista o xenofóbica o racista, automáticamente deja de ser un sujeto con el cual hay que dialogar. Automáticamente convierte a la persona en una suerte de individuo sin opiniones válidas.
Y eso es muy negativo. O sea, que, porque es horrible pensar que hay gente que tiene opiniones válidas. Para mí todos tenemos derecho a opinar. Pero más allá de eso, es negativo porque esas subjetividades van a ser invariablemente recogidas, o sea que, por gente con idearios mucho peores. O sea que acá está pasando una cosa muy graciosa desde el punto de vista, no muy graciosa, pero digo, es muy relevante lo que estás diciendo, porque tiene que ver, impacta directamente sobre lo concreto. En Santa Fe se está discutiendo la conformación de un frente de frentes, que es un frente, digamos, opositor a Omar Perotti. Claro, se dan un cruce de composiciones muy raras, porque se está hablando del socialismo con el radicalismo, en sociedad con el PRO. Y hay dirigentes que dicen, no, mi límite es tal. Digo, ¿cuál es tu límite? Lo puede ser una persona. En todo caso, sentate a conversar con el otro y fíjate si con el otro puede construir algo. Ahora, no puede ser que estemos discutiendo siempre sobre cuál es mi límite y mencionan nombres, apellidos o ideologías que no son aplicables en la práctica, o por lo menos no representan en la práctica un verdadero obstáculo a la hora de sentarse a discutir con el otro. Esa cosa de con el otro no me siento a discutir porque piensa diferente o porque es machista. Digo, ¿de verdad estás desperdiciando la oportunidad de armar algo? Debe haber 10 puntos en los que te puedes poner de acuerdo. Sí. Y agrego esto, y veo este problema de cómo eso empuja a una generación de jóvenes a estas mieles que hoy experiencias como la de Milei propone. Sí. Si un día Milei llegara a ser presidente, también ahí caería el peso de la historia sobre él, porque ahí él tendría que mostrar si es capaz de generar empleo formal, si es capaz de bajar la inflación, etcétera. Yo espero no tener que llegar a eso. Me gustaría no tener presidentes que son negacionistas de la dictadura militar, por ejemplo. Entonces, porque prefiero evitar eso, es que digo, mejor solucionemos el problema a tiempo y que las expresiones violentas y radicalizadas y antisistema se mantengan por todavía en espacios minoritarios. Yo soy generación 86 y yo, mi comprensión de la política argentina comenzará en algún lugar a fines de los 90, comienzos de los 2000, y desde ese tiempo yo siempre vi como natural que los diputados o los políticos de la primera línea, digámosle, de la política argentina, no pudieran reivindicar la dictadura abiertamente. Por supuesto que uno conoce la historia y sabe que lo hicieron en el pasado, hay muchas razones para pensar que lo hacen en privado cuando nadie los escucha, de acuerdo, pero yo crecí viendo un Congreso de la Nación donde no estaba permitido plantear desagravios o genocidios. Y lamentablemente en la última elección esto volvió de la mano de Villarruel, ¿correcto? Sí. Entonces eso me preocupa mucho. Martín, bueno, desde ya, muchísimas gracias por la comunicación. La idea era esto, a partir de tu tuit que nos interpeló por muchas conversaciones que tenemos en la mesa, poder charlar y también poniendo sobre el tapete cuestiones que son objetivas, como son los números que arrojan las distintas investigaciones que venís realizando vos y tu equipo, y otras tantas que por ahí vemos también en redes que van marcando esto, cómo fue la actividad económica, cómo fue el crecimiento del empleo y distintas otras cuestiones que por ahí contrastan con el relato, contrastan con algunos eslogans y bueno, intentando buscar alguna respuesta de por qué los jóvenes, o no tan jóvenes también, buscan otras opciones, si es porque son malos por naturaleza o porque el sistema tradicional no les ofrece respuestas. Así que te agradecemos un montón y que tengas un excelente día. Gracias a ustedes, y si alguna vez paso por Santa Fe nos cuadremos con la plaza. Sí, encantado, por favor. Acá tenés una casa donde conversar y comer y beber cerveza, así que bienvenido. Gracias por todo. Un abrazo. Gracias, viejo. Buen día. Interesantísimo. Bueno, interesante, sí. Por ahí me interesaba esto último que dije, porque si uno se interesa más por las cuestiones de fondo, que son los datos objetivos, automáticamente se caen muchos relatos de mejoramos, venimos creciendo, y cuando uno ve los picos, con Claudio Fernández Macor el año pasado lo vimos sobradamente, los picos de crecimiento no son más que recuperaciones de años anteriores, no hemos crecido mucho más que eso, y bueno, este trabajo que él hace del 2007 al 2019 está buenísimo lo que plantea, llamativo. Porque esto de desestigmatizar al tipo que piensa diferente, cuando vos desde lo ideológico concretamente nunca le resolviste nada, cuando todo lo que pasó desde que tenés memoria, estoy pensando en la generación de mi hija, en tu generación, la generación, incluso la de Salomé, digo, son generaciones que no han visto nunca que la política les haya resuelto nada, nunca.
O sea, siempre lo que les ofreció la política fue ajeno a ellos. Entonces digo, cuando vos le reclamás a un pibe que no intente buscar alternativas, estás siendo profundamente injusto porque no te haces cargo de la enorme defraudación que le generaste. Sí, total. Digo, Salomé te dice, otra vez lo mismo. Claro, otra vez lo mismo, porque en realidad no hay un solo motivo por el que ella haya dicho, che, en tal época yo fui feliz. Él dice, yo soy del 86. Claro, es un pibe que, yo siempre lo digo, a mí me parece que la última imagen política feliz de la Argentina fue antes del 86, fue en el mismo 86, digamos, antes de Semana Santa y cuando Argentina ganó el Mundial anterior. Después todo vino precipitadamente en decadencia, y vino Menem, y vino el neoliberalismo, y y el ajuste económico, y después vino la debacle de la Rúa el 2001, y después vino la hiperinflación antes. Siempre fue un desastre Argentina desde el Alfonsín a la fecha. Y da la impresión de que la política habla desde un lugar como si de verdad tuviera soluciones, y han demostrado no tenerla, y ni siquiera tienen el gesto de decir, che, loco, fallamos, busquemos alternativa, encontremos caminos comunes, dejemos de enfrentarnos por tontería, porque lo que crece es la marginalidad más peligrosa. Lo que crece es Milei. Si no, Milei es un demente. O sea, Milei es un demente, un tipo muy peligroso que puede terminar siendo Hitler. Pero además, no dejan de ofrecerle espacio a Milei. Y no es mentira que crece por izquierda la marginalidad, porque no crece por derecha. Pero ¿por qué crece por derecha? ¿Por qué crece por derecha, que es la otra? ¿Por qué crece por derecha? Porque canaliza el enojo también. Pero ¿por qué no lo canaliza por izquierda el enojo? Porque la izquierda podría tomar algunos discursos que. Porque la izquierda no representa el imaginario respetable de un montón de gente que quiere y prioriza sus objetivos individuales. Y dijo algo interesante recién, que digo, loco, ¿por qué es cuestionable que un chico quiera jugar a ser un videogamer? Y sabés que lo peor. ¿Por qué es cuestionable? ¿Sabés que lo peor que yo he visto de cosas delirantes? Pero a esos pibes, que está bien, hoy los canaliza Milei, pero podría ser otra figura distinta. Cuando piden dólares, piden viajar al exterior, piden esto, pero otro. Por ahí el planteo, la dicotomía es, bueno, pero en Argentina tenés salud pública, educación pública. Es como que o dólares o educación pública, una locura. Entonces, pero ¿por qué no puede ser educación pública y dólares para desarrollarme en una nueva tecnología como puede ser gamer, que hoy puede ser tu futuro? ¿Por qué no puedo tener un país donde tengas todas las instituciones públicas de excelente calidad, pero además te puedas desarrollar individualmente como empresario, como lo que sea? La industria del software, todas las cosas que se anuncian no alcanzan porque no se escucha a la gente. Entonces, ¿qué ciudadano argentino hoy no funciona? Lo voy a decir casi como, lamentablemente es casi publicidad, pero ¿cuál de nosotros no funciona con Mercado Pago? Todos. ¿Quién no funciona con Mercado Libre? ¿A dónde vamos a comprar las cosas cuando queremos comprar algo? A Mercado Libre. ¿Y con qué nos manejamos? Con Mercado Pago. Sí. Y nosotros expulsamos a Mercado Pago de la Argentina. La expulsamos y lo llamamos al tipo que la inventó, un explotador, pero inventó un esquema que le dio alternativas a un montón de gente, incluso laborales, pero precarizadas. Explícame, ¿quién dio más empleo que Mercado Libre y Mercado Pago en Argentina en los últimos 20 años? Perdón, nadie. En Latinoamérica. Pero ¿por qué no lo incorporamos? Le damos condiciones de trabajo, lo protegemos, porque es inventor de una ley, de un proyecto genial, y lo obligamos lentamente a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Pero no desde un lugar como se intentó establecer dogmático. Desde que era un cagador, qué sé yo. Puedo tener mis percepciones. Se fue el tipo, Yo puedo tener mis percepciones sobre Galperín. Sí. Pero si la institucionalidad, la única respuesta que tuvo hacia un empresario que tuvo éxito fue decirle vos sos tal y tal cosa, y no decir, bueno, loco, el sistema está cambiando, es muy dinámico, veamos cómo desde el Estado podemos hacer que este tipo pueda seguir haciendo plata, pero a la vez retribuyan impuestos y retribuyan empleo de calidad. Claro. Y no se hizo eso. Entonces lo que queda es que uno es bueno, otro es malo, y hay una empresa menos en Argentina. ¿Digo que es una víctima del PRI? No, por supuesto que no. Pero la respuesta debiera ser otra, y bueno, por eso la verdad que está bueno por ahí poner así en estas por supuesto, voces, está bueno, que lo ven de otro lado. Y me parece que es lo que tenemos que empezar a discutir, digamos, ¿cómo vamos a resolver, cómo vamos a resolver las pymes el laburo en blanco? Bueno.
O sea, ¿cómo vamos a hacer para que le podamos dar laburo en blanco a la gente? Porque hoy no podemos. ¿Cómo vamos a hacer la pyme para poder soportar las presiones fiscales, las presiones gremiales? ¿Cómo vamos a hacer? Porque si de verdad vamos a seguir enmarcados en un proceso de hostigamiento y de presión, no hay forma de dar empleo. Y nadie habla de eso. Pero también lo pedimos nosotros, porque si la ley laboral que vos tenés que aplicar para una pyme de 8 personas es la misma que aplica Coca-Cola, claro, que es un convenio laboral de hace 40, 50 años que en su momento fue muy beneficioso, si lo tenés que aplicar hoy, me estás hasta precarizando a mí con tu ley laboral. ¿O te estás dejando sin laburo? O me estás dejando sin laburo directamente. Entonces, bueno, loco, respondamos al dinamismo del 2021, 2022, 2023. Bueno, el propio Pergolini cuando salió a hablar de que había que actualizar las leyes laborales, salieron a matarlo, pero de todos lados. No, pero obviamente. Hay que actualizar las leyes laborales y de ¿Quiénes salieron a matarlo? Los sindicatos de prensa, los sindicatos... Los que no manejan una sola empresa privada. Los que no dan un empleo. Los que dan un empleo, porque yo me canso de escuchar a los que nunca trabajaron ni condujeron una empresa privada. En Santa Fe hay un grupo de periodistas que están enquistados en el gremio, que nunca dieron un empleo privado. No saben lo que es formar una radio, no saben lo que es fundar un diario. Ahora, desde la comodidad del empleo... del Estado muchas veces. Te dicen, no, vos tenés que pagarle los aportes. Loco, ¿quién sos? ¿De dónde saliste? ¿Cuál es tu modelo? Y el modelo es directamente... lo que de algún modo decía... todo teórico. Todo teórico, pero además teórico sobre otra realidad que no existe más. Sí. Porque no hay ganancias, digamos, alrededor tuyo. No es que vos te llevás $1 millón por mes. Son leyes de las prehistorias, gente. Del siglo pasado, por lo menos. Del siglo pasado. Entonces, no hay forma de sostenerlo, o sea... Y esto se repite en un montón de esquemas, se repite en lo gremial, se repite en lo político, se repite en lo económico. Esta idea de que están agarrados a libros del año 1960 y no entienden que el mundo empiezan cambió. Con la construcción de trenes, de aviones, de tractores, y de más luego de la pandemia. Uno que, no sé, se habilita el monotributo, trabaja desde su casa, emprendimiento, no tiene amparo de absolutamente nada tampoco. El monotributo te cobra desde el primer mes que te el monotributo, claro, entonces vos decís, pero pará, si estoy intentando salir, dame un changüí, protegeme, dame motivación, algo, ¿viste? Pero no. Estamos en esa. Somos dinosaurios en eso, chicos. No, está muy buena la nota, me parece que era algo que nos debemos, es discutir esto.